Graças por 10 minutos, que foram 15. Mas como é um taller aberto, somos flexíveis também, né? Pode ir ou não? Pode? Muito bem. Nós procuramos agrupar todas as manifestações em grupos, macrogrupos, que eu acredito que venha a refletir as preocupações que todos vocês levantaram, né? Eu vou explicar cada uma delas, porque a próxima tarefa em grupo, e por isso que nós pedimos para que vocês se misturassem de novo, e vocês não fizeram, né? Vocês gostam de permanecer em grupo, em chácaras, né? Mas ainda faço um apelo que eu acredito que vocês vão ser sensíveis, né? Vocês não são dados sensíveis, mas são pessoas sensíveis, né? O primeiro grupo é política, né? A grande macro preocupação tem uma dimensão política que precisa ser resolvida, que é aquela dimensão que busca o apoio da autoridade maior, o patrocínio da autoridade maior e a tomada de decisão da autoridade maior para quebrar as chácaras de informação. Essa dimensão política é essencial e precisamos trabalhar em grupo como superar isto. O outro grupo importante é o grupo que trata do marco legal, né, que é uma dimensão importante para dados abertos, é que todo esse trabalho, de alguma forma, seja suportado por um regulamento, uma norma ou uma lei que dê a todos os servidores públicos, principalmente, uma tranquilidade sobre que dados estarão disponíveis. O terceiro grupo importante de potencial problema ou dificuldade a superar é o grupo de recursos, tanto recursos financeiros como também profissionais para se dedicar a essa tarefa, uma vez que já existe tanto trabalho para se fazer, adicionar um trabalho a mais de transformar isto em dados abertos, né, só aumenta a nossa dificuldade. Um outro grupo importante de problemas que se resume no que nós chamamos de cultura é a necessidade de mudanças de paradigmas, tanto paradigmas mentais, né, e que se transformam na quebra de paradigmas de comportamento, que é um programa, né, a falta de capacitação que foi colocada, que causa que os cidadãos não estão totalmente involucrados, né? É importante esse câmbio de paradigma e que se dá numa dimensão muito mais cultural. E, finalmente, outro grupo de problemas que nós identificamos e que se resume no tema qualidade. Esse tema qualidade aborda tanto a interpretação do dado, a identificação do dado, a interpretação desse dado, a preocupação com a qualidade do dado que estará disponível e a segurança com que esse dado ficará disponível. Em suma, é todo aquele conjunto de ações que fazem a manipulação do dado. Essa dimensão é a dimensão que tem problemas, né, potenciais que devemos nos preocupar e buscar caminhos para superar. Nós temos então 5 grandes grupos que nós poderíamos trabalhar da seguinte forma.
todos os grupos, cada grupo de 6, trabalham todos esses tópicos, ou podemos separar em 5 grandes grupos, cada um do grupo trabalha um deles. Qual é a preferência de vocês? Todos trabalham todos? Não? 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 Ok. Então cada grupo trabalha um tema. Ok? Então nós vamos formar 5 grandes grupos, a começar daqui, são 40 e poucas pessoas, né? Então nós temos que formar aí 9 grupos de 5. Aliás, 5 grupos de 9 pessoas. 3, 3, 3, né? Até aqui essa fila, levante a mão, por favor. Grupo de política, depois 1, 2, 3, levanta a mão. Isso, você, isso. Não, vá. Esse. Grupo Marco Legal, por favor, sim. E o grupo de recursos. Confusa? Só faltam 2 grupos agora. Eles já estão sentados, já só faltam 2 grupos. A minha sugestão é política, marco legal, recursos, cultura, caridade. Política. Esse aqui se é grupo que está na cabeça. Marco legal, recursos, cultura. Cada 2 grupos trabalham um tema. Certo? Então, de novo, 15 minutos. E a ideia é 6 propostas bastante concretas que fazer para superar cada um. Eu sei que, obviamente, com 3 propostas. Sei que em 3 propostas a gente não consegue resolver nenhum desses problemas. Então não se preocupem em resolver o problema. Mas a ideia é elencar 3 propostas que sejam objetivas e concretas o suficiente para que a gente possa sair daqui pensando, temos um caminho. Então a gente tem que apontar esse caminho para resolver cada um desses desafios, dentro de todas as suas complexidades. Coloquei ali algumas palavras-chave que o Wagner falou que tentam sintetizar, mas a gente fez uma rodada onde cada um nomeou as 3 preocupações e vocês viram que tem realmente muito overlap, muitas coisas que se sobrepõem. Então é isso, trabalhando dentro desses negócios, 3 propostas concretas para que se superem esses desafios. 15 minutos, contando, eu aviso quando estiver faltando 5. Senhores e senhoras, vamos encerrando a discussão, os 15 minutos passaram. Vamos voltando. Todos listos? Muito bem. Agora é o seguinte, já tivemos ideias maravilhosas, cada um 3, sobre um dos desafios aqui expostos. A gente agora vai compartilhar. São 2 grupos trabalhando cada um desses temas. A ideia é que a gente amplie o debate, amplie a discussão e aproveite as quase 90 cabeças que temos aqui para pensar e refinar essas ideias. 10 minutos por tema. A proposta é um representante de cada grupo vem aqui na frente com os post-its
fixa o post-it aqui. Sei que você vai dar uma... Precisamos de um representante. Então, começando pelo grupo de política. Cola o post-it, apresenta para os demais as 3 propostas de uma maneira sintética, mas não precisa ser uma frase. E aí a gente abre e passa o microfone para quem quiser comentar, discutir. A ideia é que a gente dialogue minimamente sobre esses temas. Eu só estou vendo um representante do grupo de política aqui. O outro grupo de política ainda não mandou um emissário. Tudo bem. A política se foi. Muito bem. Então, o primeiro grupo de política começa o report back, enquanto o segundo termina de anotar no post-it. Lo nuestro también lo expresamos de alguna forma bastante resumida, ¿no? La idea es generar conciencia y sobre todo exigir un marco legal que ampare la publicación de datos abiertos. Si bien después los otros compañeros van a estar hablando de marco legal, nos parecía que era la necesidad de una política que defina y que busque un marco legal para que se genere este espacio. Otra de las cosas que nos parecía que es fundamental es concientizar a los políticos en general, y una de las formas que podía hacer es con demandas de los ciudadanos, o sea, como que la sociedad civil, lo que estábamos hablando hoy, tenga más participación y exija la publicación de esos datos. La mayoría de nosotros sabemos de la ley de acceso a la información pública, de que eso está disponible, que mucha gente podría solicitar los mismos datos que estamos hablando que se publiquen a través de esa ley, pero no está tan claro, y acá lo que también mencionábamos es como el Estado de forma proactiva publicando esos datos, nivelándolos sin que se los pidan. Y una de las formas de fomentar del lado de la sociedad civil también, o sea, como tener una ida y vuelta y un feedback mayor sobre esto era hacer o poner a disposición fondos concursables para aplicaciones de datos abiertos, digamos, fomentar la creación de aplicaciones sobre estos datos. Además de lo que dijo él, nosotros pensamos en la convicción que tenemos que hacer ver al poder político del interés del ciudadano por tener la democracia, la universalización del acceso a esos datos, que es uno de los pilares de la democracia y uno también de los motivos por los cuales el político llegó al lugar donde está. Luego el concepto del servidor público, también el brindarle al hacer foco en el usuario, el insumo ese del dato que puede servirle, y después no usar al usuario como un instrumento meramente político, el voto nada más. ¿Qué piensan? Comentários, críticas, sugestões. Esses são... Acuerdos y desacuerdos. A mí personalmente me parece como que se precisaría enfocar un poco más un compromiso a nivel de lo que dijo el segundo compañero que pasó sobre el convencimiento realmente del tema, que no puede quedar librado a que las organizaciones gubernamentales definan por sí mismos si lo pueden hacer ahora o no, porque van a competir con otros intereses que tienen los organismos. Creo que tiene que venir una, no debe ser entre comillas, una orden, un compromiso mayor donde haya, digamos, que figure dentro de las metas, por ejemplo, dentro de los cometidos, realmente la publicación de esa información. Si no va a quedar a la... Me parece que falta un poquito de fuerza a nivel político. Hola.
No, una cosa cortita. Todos, o casi todos los que estamos acá, estamos cobrando el sueldo del Estado por estar acá. Es decir, el gobierno nos está pagando para estar acá y no estamos cumpliendo nuestras funciones diarias, programando, bueno, o haciendo lo que cada uno hace. Me gustaría proponer, si no está dentro de la idea de la gente de GESIC que hay un montón por acá, que se pueda hacer un resumen de esto, y este resumen no sería en el papelógrafo, que efectivamente salga, no sé, en forma de documento o de documento como de tipo de conclusión de este taller, todo lo que aquí se expone, porque creo que se pusieron temas muy importantes, muy relevantes, y que debieran no quedarse, en mi opinión, debieran no quedarse acá. Debería ser un insumo para la discusión desde lo político, en cada una de las instituciones de gobierno, en cada uno de los... Propongo eso, no sé, se lo propongo a la gente de GESIC, digo, como, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Minoshka, soy de GESIC y estoy en el equipo de gobernanza que va a dentro del equipo de gobernanza que va a impulsar este tema. Y una de las cosas que estamos haciendo acá de Trastienda es justamente tomar todas las conclusiones, todo lo que están hablando, para armar un resumen y que quede disponible para el equipo del proyecto y que quede disponible para los organismos a través de la web. Todo lo que han hecho, es más, todo lo que están diciendo en este momento lo estamos hasta tuiteando, cosa que salga al mundo las propuestas de ustedes, ¿sí? Bien. ¿Se podría hacer, circular o sea, crear una lista de correo con todo lo que estamos acá y podemos formar un grupo de datos abiertos del Estado? No sé, en cualquier lado se puede alojar esa lista y bueno, aprovechar que ya hay una cantidad de gente acá de distintas instituciones como para arrancar. Creo que no habría inconveniente, es más, la futura gerente de este proyecto está escuchando y creo que puede ser una de las iniciativas que se puede trabajar perfectamente, sí. En términos de política, lo que quería colocar es que tengo la impresión de que no basta, de que nos tiene que quedar claro que no basta que haya la decisión política, o mejor dicho, la declaración política de las autoridades de que le interesa hacer esto o de que estaría bueno hacer esto. Eso se complementa o se refuerza con tu sugerencia. Esto tiene que llegar a los mandos medios y más arriba de mandos medios, de que todo esto es un trabajo que si quiere que se haga hay que hacer otras cosas. Hay que ponerse las pilas y conseguir que ciertas cosas caminen y no solamente decir quiero poner esto público porque es la onda en el mundo y porque queda bien. Solamente um comentário. Estamos de acordo que há uma dimensão política a tratar, temos sugerências distintas para como exigir um marco legal, conscientizar a los políticos, pero creio que hace falta um actor. Quem vai fazer isto? Não está claro. Quem? A GESIC? Você? Quem? Creio que podemos ajudar a GESIC a preparar o documento e comentar quem deve fazer isto. É fácil fazer sugerências, mas é importante definir o principal ator para tratar disso, não? Yo pienso que teniendo en cuenta quién nos puso en este lugar o quién nos trajo hoy hasta acá, ¿no? Es la verdad, porque AGESIC organizó esto, ¿verdad?
porque surgió es que hoy estamos planteando y analizando entre todos este tema. Entonces, quien nos trajo hasta acá, quien abrió esta oportunidad, en mi opinión muy personal, se puede compartir o no, pienso que AGESIC tendría que ser él que presentara, a partir de los aportes que todos hagamos, ¿no? Con seriedad y responsabilidad, pero si por ahí en AGESIC hay un lugar a donde dirigir nuestras ideas, nuestros proyectos, lo que pensamos que debería hacerse y cómo debería hacerse, no solo el problema, sino también una posible solución, creo que el mejor representante para esto es el que nos trajo hoy acá. Es cierto que tiene que haber un actor político del que sea, ¿no? Por ejemplo, AGESIC. Ahora, también de parte de cada uno de nosotros, como parte de tanto de la sociedad, como se hablaba hoy, ¿no? Del ciudadano, o perteneciendo al gobierno, al Estado. Bueno, ¿qué va a hacer cada uno con lo que hoy se está concientizando o dándose cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos a promover esto en cada lugar de nosotros? Hacia arriba también, como se hablaba hoy, mandos medios, mandos altos, apoyando a AGESIC, o siendo un interlocutor o un intermediario con nuestros propios servicios u organismos donde trabajamos. Creo que esta actividad nos está sensibilizando a nosotros, tomando conciencia de un aspecto del tema del gobierno electrónico, o que va de la mano del gobierno electrónico, pero me parece que esto es una preocupación que de alguna forma tiene que atravesar a toda la sociedad, y de alguna forma los partidos políticos tienen que estar involucrados llevando este debate a la ciudadanía, al Parlamento, porque digamos, no basta con la provisión de los datos, por lo que se planteó acá, sino que esto tiene que ser un sistema de ida y vuelta. Entonces tiene que haber una demanda de la sociedad civil que tiene que estar promovida. O sea, tiene que haber un entendimiento general del funcionamiento de la sociedad, lo mismo que con el tema del gobierno electrónico. Entonces, si no podemos caer en un voluntarismo en el cual gastemos una cantidad de recursos y que después no haya una utilización, como se planteó en una de las presentaciones anteriores. Tiene que ser de ida y vuelta y puede llevar bastante tiempo. Además, creo que nosotros no podemos, a veces como encargados tecnológicos o en esa función, tomar medidas unilaterales. Entonces, tiene que haber una voluntad política del Poder Ejecutivo que a través de los ministerios correspondientes y de las empresas públicas, con las autoridades, haya una promoción con una línea de trabajo más o menos uniforme. O sea, que sí que es la gente que puede proponer y de alguna forma facilitar, conducir la discusión en la sociedad. Esto tiene que ir madurando. Me parece que esto puede ser un buen punto de partida, pero es un proceso que tiene que ser sostenido, pero que va a llevar su tiempo. Sí, un poco de acuerdo al principio en lo que decís de que tiene que ser una línea. Nosotros lo planteábamos por eso, ligándolo con el marco legal. Nosotros considerábamos en el grupo que lo primero tiene que haber un marco legal que obligue a publicar los datos, es decir, que no deje duda de que los datos se tienen que publicar. Y eso se tiene que canalizar por vía política, claramente. Respecto a la ejecución, también tiene que estar a todos los niveles. AGESIC puede hacer puede difundir o puede hacer un portal de datos abiertos, no sé qué, pero si no se incorpora dentro de los procesos que generan los datos el hecho de tener la obligación de tener que publicarlos, luego quedaría medio a la decisión de cada organismo, y eso es peligrosísimo porque a uno le gusta seguir haciendo lo que está, no le gusta agregarse tareas, naturalmente, no todo el mundo está tan convencido de eso. Y luego, respecto a lo del uso de la información por parte de la sociedad, yo creo que es muy importante, pero también creo que en Uruguay una cosa que sucede es que el Estado genera muchísima información, ¿sí? En comparación, por ejemplo, con otros países, por su estructura, digamos. O sea que hay una obligación muy fuerte del Estado uruguayo en generar sus datos. Creo que es el primer responsable, no el principal. Creo que luego de que los datos se publican, la respuesta se va a dar naturalmente. Es decir, digamos, no es lo único, pero si no hay del Estado una voluntad de publicar los datos clara, el resto no funciona. Creo que tenemos, como integrante del Estado, peso en eso. A gente está estourando o tempo do primeiro grupo. Acho que a gente, obviamente, vocês já repararam que as discussões vão... Discussão de política fala de marco legal, fala de cultura, então, na verdade, tudo é meio tudo. Eu queria só fazer uma provocação rápida em cima dessa história.
Quem aqui não é da AGESIC, levanta a mão, por favor. Não é. Ótimo. Me preocupa muito que se diga, que se pense que dados abertos é uma questão da AGESIC. Não é. É uma questão de todos. Porque, em última instância, são as pessoas que não são da AGESIC que vão produzir, organizar, disponibilizar esses dados. Por isso, aquele primeiro exercício. Quais são os dados que você lida diariamente no seu trabalho? Como é que você sai hoje desse taller, dessa oficina e pensa, aquele papelzinho verde que eu coloquei ali, que dizia quais eram os meus dados, como eu faço para esses dados se transformarem em dados abertos? Vários dados ali tinham questões que passaram de privacidade, várias questões que a gente está abordando, vários desafios desses. Mas acho que é uma provocação, um raciocínio importante que a gente faça como cidadão, como servidor público, como poder público, e quem mais a gente precisa envolver. Vários nomes parlamentares, por exemplo, precisam ser envolvidos nessa discussão e não estão, porque não estão nessa sala. Então a gente tem que ir atrás desses caras e tem que trazer eles para dentro dessa sala. Vamos. Eu acho que próximo. A gente... Na rodada final. Reabre e volta. Não consigo ver. Marco legal? Os dois grupos. Nosotros proponemos, creemos que se tiene que crear una ley, obviamente un decreto, como se llame aquí, que primero defina claramente qué es lo que va a ser datos abiertos para que todos los ministerios tengan en cuenta qué es, que especifique o se encargue de decir más o menos quién se va a encargar de crear un estándar, pero que quede claro dentro de la ley que se necesita un estándar para los datos que se van a publicar, el estándar de cómo se va a hacer la estructura de los datos y en qué tipo de tecnología se va a publicar. Dentro de la misma ley debe haber una obligación de que los datos sean publicados, una forma de penalización de que si no se publican algo y un ente de fiscalización de que todo eso se cumpla, todo lo que se proponga en la ley. En realidad es básicamente lo mismo. Sí, reglamentar utilizar formatos comunes para la subida de la información, que faciliten la lectura y el intercambio, normativa que obligue a la publicación de datos publicables y normativa que determine la utilización de formatos abiertos de información y de libre acceso al dominio público. Comentários. Respecto al marco legal, me parece que también habría que ver el otro lado de la moneda, que sería, una vez que se liberan esos datos, cómo la sociedad civil los utiliza. Y no sé si se habló algo de eso. Me parece que ahí podría haber algún riesgo por el hecho de que la sociedad civil está compuesta por diferentes sectores que tienen sus intereses propios. ¿De qué manera garantizamos que esa información no va a ser utilizada para, o manipulada, mejor dicho, para favorecer determinado interés? Por ejemplo, lo que ustedes mostraban de ese sitio en Brasil, donde se presentaban distintos proyectos de ley, esos datos eran utilizados por un particular, ¿no? Y, bueno, se supone que en la mayoría de los casos no van a ser malintencionados, pero se puede dar un caso en el cual determinado grupo de interés quiera manipular la opinión pública y no sé, fuerce la votación que se produce en ese sitio para influir sobre los legisladores, por ejemplo. Creo que el marco legal también debería tener en cuenta ese aspecto, ese otro aspecto del tema de los datos abiertos. ¿De qué forma?
Cuando la sociedad civil recibe esos datos, ¿de qué manera el Estado garantiza que esos datos lo que se habló por ahí en algún momento sobre la integridad, de que esos datos no sean manipulados por los particulares para intereses propios? Por ejemplo, si yo hablo alguna cosa en voz, ¿qué garantiza que por ejemplo, el periodista no va a distorcer mis palabras? ¿Qué hago para asegurar? Sí, no sé, bueno, justamente de eso se trata. Sí, estoy planteando esto para tener la discusión. Pero yo me lo imagino que un grupo con determinado interés que posee los recursos como para desarrollar la aplicación puede utilizar esos datos y otro grupo que no los tiene no los puede utilizar. Es una reflexión simplemente. Sí. Esto propone que vamos más a fondo en esta reflexión. Vamos a circular el micrófono. Es muy importante. Un poco en desacuerdo con lo que acaban de proponer. En realidad el tema de la información, en realidad aquellos grupos que tienen más recursos en general acceden a más información. Entonces más información es más igualdad. Y si yo quiero moldear algo a mi versión, con falta de información es más fácil. En cambio, si otra persona puede ir a chequear la información y decir, no, esto es una mentira lo que me están diciendo. En cambio, sin información es mucho más fácil de moldear la realidad a como uno prefiere. De hecho, por ejemplo, en Uruguay la ley de acceso a la información no dice que no es necesario especificar para qué se pide la información, lo cual creo que es una de las grandes ventajas de la ley uruguaya, y es eso, digo, al ciudadano o no ciudadano, porque en realidad cualquiera de nosotros puede pedir, se le da una libertad, punto, y se le da, se empodera al ciudadano, y bueno, en realidad se genera esa herramienta, no tengo por qué limitarla. Vamos circular, depois a gente volta. Tem aqui na frente, vai, ele já estava lá, mas... Con respecto al marco jurídico, existe marco jurídico referente al uso de los datos personales, hay una unidad reguladora que los controla, AGESIC incluso en nuestra experiencia en el organismo nos ha pedido qué protocolos usábamos nosotros para el manejo, qué bases de datos usábamos, cómo actualizábamos esos datos. Creo que hay normas jurídicas que regulan esto. Y después con respecto al uso de los datos que puede hacer la prensa, creo que el insumo más importante para el periodista, o el resultado más importante de los insumos, del uso de los insumos, es la credibilidad que tenga la gente de ellos. O sea, como decía ella, si nosotros tenemos más acceso a la información, tenemos forma de chequear que realmente lo que el periodista dijo lo dijo bien o malintencionadamente, y la credibilidad que tengamos sobre él va a ser el veredicto o el resultado de su trabajo, su propia condena. ¿Quién es el próximo? Sí, yo quería resaltar lo que se dijo hoy de la necesidad de un cambio de paradigma en lo cultural, porque creo que nosotros tenemos un Estado muy paternalista. El no publicar la información también es una forma de manipular la información, y en definitiva me parece que poner a disposición los datos básicos, cualquiera lo puede usar o mal usar, pero también los demás van a poder llegar a esa información para verificarlo o no. Hoy, por ejemplo, tomando un dato que está muy sensible en nuestro país, que es el de los delitos, nos dicen que subieron, que bajaron, pero nosotros no accedemos a la información básica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor control es la información en la ciudadanía, que además es a quien le pertenece esa información en su origen. A gente está estourando o tempo desse grupo também, só para avisar. No, agrego un comentario como reflexión también, porque genera dudas. No se trata de limitar el acceso por el lado de decir qué responsabilidades tiene el que publica la información. Se me ocurre, por ejemplo, porque podría ocurrir, dos fuentes distintas recogen el dato y sacan distintos valores,
bueno, que queda de cada uno saber a quién le cree, puede ser, pero en cierto modo no estaría mal, creo yo, que hubiera algún tipo de, no te digo garantía, pero en lo previo, por ejemplo, ¿qué problema habría en, aún habiendo acceso libre a la información, el que accede a esas bases de datos de algún modo se registre como usuario? De modo que el que provee la información pueda decir, hay cierto grupo de usuarios que está usando esto, voy a ver qué está haciendo con los datos, o quiero ver qué publica con la información que yo hago para monitorear, para ver si no está alguna cosa y tener eventualmente una opción para contestar o para replicar. Pienso en ese tipo de, no digo capaz que es control, pero sí llevar un seguimiento también como dato abierto de quién está usando los datos. Também é um dado A interessante. gente está com o tempo bastante apertado, então eu vou ter que propor um finalzinho um pouco diferente e os outros grupos vão me desculpar por isso. A ideia é que agora os outros 3 grupos apresentem as propostas de uma maneira sintética e a gente discuta aí até que as pessoas expulsem a gente, gentilmente, claro, mas para a gente poder contemplar todos os grupos, senão não deixar ninguém falar. Recursos, os 2 representantes de recursos, por favor. Pois se os representantes todos já puderem vir, a gente já mata isso. Sim. Propuesta 1, crear una oficina referente que colabore con todos los organismos al inicio y capacite recursos propios locales. Segundo, flexibilizar los recursos humanos para poder compartir y transferir temporalmente personal capacitado entre los distintos organismos. Y tercero, generar un financiamiento para apoyar a los organismos en el inicio de los proyectos. La parte de recursos lo vimos que tenía como dos patas. Una era la parte de capacitación de los recursos humanos, que se habló, o sea, no llegamos a una conclusión, sino que se tiraron varias ideas. Se habló de capacitar a hacer una capacitación general, y otras personas hablaron de hacer una capacitación más específica a las personas que están en las áreas clave. La discusión fue por ese lado. Y después se manejó también el tema de la asignación de recursos económicos, y eso condicionado un poco a la voluntad política, que es la que define la asignación de recursos, y a las prioridades de cada uno de los... definitivas, en países que quizás cuentan con más recursos es más fácil destinar recursos para este tipo de cosas. En países como los nuestros quizás no tanto. Gracias. Cultura. Los 2. Queda uno solo. Sí. Bueno, el primer punto sería la identificación de líderes para llevar adelante el cambio. El segundo, aprovechar la capacidad instalada para aumentar la participación ciudadana, que se refiere en parte a utilizar lo que ya hay. Se comentó, por ejemplo, aprovechar que ahora más gente tiene acceso a internet y a una computadora por esto del plan Ceibal. Y el último, aprovechar las experiencias exitosas de buenas prácticas. Gracias. Por último, calidad. ¿Otro más? Lo dejo al primero, quiero hablar al final. Bueno, muy breve. La parte de calidad, lo que estuvimos trabajando, bueno, un poco es tener en cuenta los métodos de obtención de los datos. Es muy importante porque a veces estamos trabajando con métodos que son inadecuados o porque no tenemos la infraestructura necesaria, ya sea técnica o humana. Y bueno, y esa calidad de los datos se ve afectada. Uno de los ejemplos que estuvimos hablando fue, por ejemplo, la parte geográfica, que a veces trabajamos con calidad de los datos inadecuados
y eso nos trae un montón de problemas. Por eso mismo, relacionado con los métodos de obtención. También otro tema que afecta a veces la calidad es el tema de trabajar con datos obsoletos. Por eso también es importante el tener el tiempo de cuándo fueron obtenidos esos datos y que esos datos sean mantenidos. Podemos tener datos abiertos, publicados, pero si esos datos son obsoletos o están muy viejos, no nos van a servir para nada. Y bueno, el tema de la seguridad también de los datos afecta a la calidad de los datos. Bueno, eso va a depender un poco de qué datos estemos hablando. Hay algunos datos que, como dijimos, van a tener que tener un marco regulatorio detrás para que esa calidad sea buena. Y bueno, básicamente estuvimos comentando un poco eso. Bueno, nosotros en el grupo pusimos para asegurar la actualización, que se maneje la misma base de datos en la que se generan los datos, que sea a partir de ahí que ya se publiquen, o sea, generar mecanismos automáticos o algo que ya estén publicando y no haya una manipulación intermedia de los datos. Después, en cuanto a asegurar los errores que pudiera haber de gestión, porque eso no lo podemos evitar, puede haber errores humanos en la gestión en sí, es promover el feedback, que la gente que usa esos datos, los proveedores que vayan a desarrollar aplicaciones y encuentran errores, nos puedan transmitir lo que están encontrando. Y en cuanto a los problemas de interpretación, generar estándares, o sea, no solo los estándares que se generan a nivel del proyecto país, sino que el propio organismo, cuando empieza a trabajar en esto, use siempre los mismos nombres. O sea, si va a poner en un archivo, pone nombre y escribe el nombre de la persona, en el otro que nos ponga el apellido. O sea, empezar a generar estándares propios del organismo. Bueno, después quería ahora, les tomo un poquito de tiempo para contarles algo. Yo soy de AGESIC y voy a formar parte del proyecto Datos Abiertos. Esta iniciativa de generar esta instancia fue en parte porque estamos definiendo ese proyecto. Estamos trabajando con la gente de Brasil para que nos ayuden a definir las distintas instancias del proyecto. En este proyecto vamos a hacer difusión, vamos a hacer capacitación, vamos a estudiar la parte de normativa, qué normativa generar y qué no, y en el caso de que haya una ley, definir los distintos años en los que se tienen que ir aplicando las cosas. Después lo otro, bueno, vamos a ver de conseguir un piloto, un organismo, o sea que acá ya veo que hay varios interesados, así que ya están anotados, y también un consumidor de esos datos. O sea, nuestro piloto en este proyecto no puede ser solo el organismo que deje los datos abiertos, sino conseguir un consumidor, que por ese lado capaz que promovemos concursos y damos premios al proveedor, o pensar en las universidades que puedan utilizar esos datos y generar aplicaciones. O sea, todo eso lo estamos teniendo en cuenta. Y lo otro que les quería decir, el tema que hablaron hoy de la lista de la gente que está acá, nosotros tenemos ya los datos de los que se inscribieron al taller, o sea que ya tenemos los correos de todos, y podemos sí instaurar un grupo. Después que nosotros tengamos un poco definido el proyecto, podemos pasarles a ustedes las cosas para recibir su opinión y generar instancias. Sí, otra cosa que me diseñaron acá, ahora vamos a tener a mitad de año más o menos una comunidad GESIC. Ahí se van a ir generando comunidades de práctica sobre distintos temas. Este va a ser uno de los temas que va a estar. Y además todo el tema de los talleres van a estar publicados en YouTube. Y bueno, en el sitio de AGESIC también vamos a tener las distintas cosas que se han trabajado. El video va a estar en YouTube. Sí. Una cosa, ¿por qué no lo hacen antes de tener el grupo armado, la lista de correos tal vez para ayudarlos a ustedes? Sí, la lista ya la tenemos y podemos, o sea, si ustedes ya tienen ideas, nos lo pueden mandar. Pues, más que ideas, capaz que para normalizar conocimientos, porque creo que acá hay gente que hablando no entiende en realidad lo que es un formato abierto, por ejemplo. Entonces ya por lo menos, porque acá se confunde la ley de protección de datos con datos abiertos, o sea que son cosas distintas. O sea, para mejorar los conocimientos que tenemos todos, creo que puede ser previo a un proyecto de lo que sea. Sí, en realidad yo decía el proyecto es porque estamos trabajando en estos días, estamos aprovechando que ellos estén acá. Mañana tenemos una reunión para definir algunas cosas, entonces ya podemos empezar a distribuirlo y trabajar entre todos juntos. Bom, a gente está com o tempo para lá de estourar.
Mas, enfim, queria fazer esse fechamento, agradecer. Eu posso dizer que está aí, né? Esse painel vai ser depois disponibilizado, essas ideias vão ser compiladas. E a ideia é que essa discussão continue. Eu sou absolutamente a favor da criação de um grupo de dados abertos, multidisciplinar, que congregue todas as pessoas interessadas dessa sala e de fora dela. Agradecer, espero que tenha dado para a gente discutir. Sei que muitas questões ficaram pendentes, sei que muita gente ficou com coisas e com discussões. São discussões complexas, não são discussões simples, vocês puderam comprovar. Para a gente finalizar, enfim, com alguma felicidade, uma experiência aí, onde o Montevidéu vai contar rapidamente sobre a experiência de dados abertos, que já está sendo feita. 5 minutos. Sí, no más. Bueno, gracias por la oportunidad. La idea, en la Intendencia en el año 2010 decidimos, a partir de una cantidad de información que teníamos y una voluntad creciente de publicarla, digamos, porque nos parecía que valía la pena, empezamos a investigar un poco sobre el tema de datos abiertos y lo que decidimos fue primero, antes de publicar esos datos, porque había normativa, en el caso de la información geográfica, la gente de Geomática, por ejemplo, tenía mucha intención de publicar sus datos, pero había una resolución que decía que esa información se cobraba por parte de la Intendencia. Entonces, ese fue uno de los lanzadores. Otro de los lanzadores fue que nosotros hicimos un acuerdo a nivel informático con Google Maps para levantar la información de la Intendencia de geográfica, y ahí nos preguntamos, bueno, pues ¿por qué con Google Maps sí, con el resto del mundo no? Entonces, lo que se trató fue de impulsar primero, yo creo que ese es un aporte interesante, primero la resolución política, y por eso logramos una resolución de la Intendencia, del Intendente, que dice que los datos están abiertos, que habla de los principios de datos abiertos, es decir, que expone toda la voluntad política y lo legaliza. Y luego, a partir de eso, juntando un poco de información crítica para que la salida del portal no fuera con 3 o 4 cosas nomás, juntamos datos que ya teníamos y publicamos este portal que hoy en día estamos manteniendo, con información que viene de diferentes fuentes. Ahí se publica información de todo tipo, vías de Montevideo, horarios de ómnibus, paradas de ómnibus. Ahora estamos trabajando en publicar, por ejemplo, el presupuesto y los balances de la Intendencia. Estamos viendo publicar información de registro civil. Tratando de garantizar en cada caso atrás de que haya gente que se encargue, que se haga responsable de esos datos. Es decir, no publicarlos así nomás, sino tener una oficina que se encargue de eso. Eso podemos hacerlo porque en la Intendencia se maneja información de bastante calidad en diferentes oficinas, y entonces me parecía que era correcto publicar. Y bueno, y lo que está empezando a aparecer y que me gustaría contarles, porque a nosotros nos pone muy contentos, es que empezaron a aparecer algunas aplicaciones sobre esos datos, no desarrolladas por la Intendencia, sino desarrolladas por terceros. Este sitio Geocode Uruguay, por ejemplo, permite ver líneas de ómnibus de Montevideo, por ejemplo. En base a datos levantados de las líneas de ómnibus que maneja la Intendencia. Es decir, más allá de que la Intendencia tiene su propia aplicación, también hay diferentes visiones. Han aparecido otras aplicaciones de geocoding también. Los datos que la Intendencia publicó se levantaron a OpenStreetMap, y hoy Montevideo es una de las pocas ciudades en OpenStreetMap que tiene todos los números de puerta publicados. Por eso yo decía hoy lo del Estado, es decir, solo la Intendencia tiene todos los números de puerta, y relevarlo para un particular es muy difícil, digamos. Entonces, hoy OpenStreetMap Montevideo es muy completa porque esos datos están públicos, si no sería mucho más difícil. Sobre todo en una ciudad chica, en una ciudad chica, no es lo mismo una ciudad de 10 millones de habitantes que una ciudad de 1 millón, digamos. Y bueno, un poco eso ha sido la experiencia, y por supuesto quedamos más que a la orden para contar y para colaborar, digamos, con AGESIC, con este proyecto, que me parece que está bueno que se presente, y me parece que está bueno que se empiece por el marco legal, digamos, que proteja eso. Gracias. Gracias. Para concluir, efetivamente, 2 palavras. A primeira, não esperem a AGESIC.
Verdade. Gosto muito, não tenho nada contra a GESIC. Não espere. Por quê? Porque dados abertos pode ser começado agora por vocês. Porque cada um de vocês publicou no post-it que possuem dados. Esses dados, de alguma forma, vão para a internet, outros não. Cabe a vocês começar com uma pequena amostra dos dados abertos. Vocês podem fazer isso, não precisa da GESIC para começar. A situação ideal é inimiga da situação boa. A situação ideal é que nós tenhamos um marco regulatório perfeito, as regras todas disponibilizadas, que a lei obrigue a todos a fazer. Essa é a situação ideal. Mas a situação ideal é inimiga da boa e nós podemos conversar. Segunda coisa, acreditem no cidadão. O cidadão sabe a informação que ele precisa do governo. Ele não sabe aonde está a informação. Ele não sabe como buscar a informação. Mas ele sabe a informação que ele precisa. Então, acreditem no cidadão e corram atrás do cidadão. Involucrem o cidadão, a sociedade civil, num processo de dados abertos. Dados abertos sem o ecossistema não existe e não vai funcionar. É importante, acredite no cidadão. No demais, muito obrigado a todos vocês. Foi uma experiência muito agradável e espero que nós possamos continuar trabalhando juntos, conversando, trocando experiência em outras oportunidades. Muito obrigado.